Florentino Pérez acaba de tomar la decisión más brutal de los últimos años en el Real Madrid. 2 de sus jugadores mejor pagados acaban de ser expulsados del proyecto. Y la razón es una traición tan descarada, tan evidente, tan imposible de ignorar que ni los propios aficionados del Madrid pueden defenderles. Lo que ha pasado hoy en el Real Madrid no tiene precedentes y lo que vas a descubrir en este vídeo va a cambiar completamente tu manera de entender lo que está pasando dentro de este club. Antes de continuar, suscríbete y activa la campana de notificación para no perderte nada. Pero lo que Florentino ha descubierto va mucho más allá de una simple convocatoria con las selecciones. Hay algo que estos 2 jugadores han estado haciendo a espaldas del Madrid durante meses, algo que el vestuario ya sabía, algo que Arbeloa ya sabía, algo que incluso Ancelotti avisó antes de irse y que nadie quiso escuchar. Y cuando todo eso llegó a oídos de Florentino junto con la noticia de las convocatorias, el presidente del Madrid explotó. Tomó la decisión más dura de su era. Y el Madrid nunca va a ser el mismo después de esto. ¿Qué pasó exactamente en el vestuario del Madrid cuando se enteraron de las convocatorias? ¿Cómo reaccionó Arbeloa cuando vio la lista de Francia y la de Inglaterra? ¿Qué dijo Florentino cuando descubrió la verdad detrás de todo esto? ¿Y qué fue lo que Ancelotti avisó que nadie quiso escuchar? Porque al final de este vídeo vas a tener todas las respuestas, todas, sin dejarme nada en el tintero. Vamos, para entender la magnitud de lo que ha pasado hoy necesito que entiendas primero el contexto de los últimos meses, porque esta historia no empieza hoy con las convocatorias. Esta historia empieza meses atrás con 2 jugadores que llevan tiempo demostrando que sus prioridades no son las del Real Madrid. 2 jugadores que cobran más que nadie en la historia del club y que llevan meses comportándose como si el Madrid fuera un trampolín para sus proyectos personales y no el club al que supuestamente se deben. Empecemos por Mbappé. Kylian Mbappé lleva lesionado desde diciembre, varios meses arrastrando molestias en el ligamento de la rodilla izquierda que le han impedido rendir al nivel que se espera de alguien que cobra lo que él cobra. Hasta ahí todo podría ser comprensible. Las lesiones son parte del fútbol, los jugadores se lesionan, los clubes tienen que gestionarlo, nadie puede reprocharle a un futbolista que se lesione, pero lo que pasó alrededor de esa lesión es otra historia completamente diferente. Una historia que los culés llevamos meses contando y que los propios aficionados del Madrid empiezan ahora a reconocer en voz alta porque ya no pueden seguir mirando para otro lado. Mbappé se lesionó y en lugar de seguir el protocolo médico del Madrid, en lugar de trabajar con los médicos del club, que es lo que se supone que tiene que hacer cualquier jugador profesional cuando está de baja, Mbappé decidió que no se fiaba de los servicios médicos del Real Madrid. Se fue a París, supuestamente a tratarse la rodilla con especialistas franceses. El Madrid lo aceptó, el Madrid confió en él, el Madrid esperó pacientemente que su jugador más caro volviera recuperado. Y entonces aparecieron las imágenes de Mbappé jugando a los bolos en París con Esther Expósito, mientras el Madrid se jugaba la Liga contra el Getafe, con 10 bajas, con Arbeloa intentando sacar un resultado con lo que tenía, y la estrella del equipo, el jugador que más cobra, el que debería estar liderando al grupo aunque no pudiera jugar, estaba en una bolera de París pasándoselo en grande sin ninguna preocupación en el mundo. Eso generó el primer gran enfado en el vestuario. Los jugadores del Madrid, que se estaban dejando la piel cada semana para sacar resultados con el equipo mermado, vieron esas imágenes y la reacción no fue precisamente de comprensión y apoyo hacia su compañero, fue de indignación, de hartazgo, de una sensación muy clara de que había alguien en el equipo que no estaba poniendo el mismo nivel de compromiso que el resto. Y luego llegó la ida contra el City en Champions, el partido más importante de la temporada hasta ese momento, un partido en el que el Madrid necesitaba a todos sus efectivos, en el que cada jugador disponible era fundamental. Y Mbappé no estaba disponible. Las informaciones desde Francia decían que su rodilla estaba peor de lo que se había comunicado públicamente, que podría ser duda para el resto de la temporada, que no iba a arriesgar porque su prioridad era el Mundial. El Madrid ganó 3-0 sin Mbappé. Valverde hizo un hat-trick histórico, Gonzalo marcó, Vinicius desequilibró con libertad total. El equipo funcionó como una máquina perfecta sin su supuesta estrella indiscutible. Y entonces, mágicamente, la rodilla de Mbappé mejoró. De estar en duda para el resto de la temporada a entrenar con el grupo en cuestión de días. De las informaciones catastrofistas sobre el ligamento al alta, médica casi inmediata. Entró en los últimos 20 minutos de la vuelta contra el City, cuando
cuando la eliminatoria ya estaba prácticamente decidida con el 3-0 de ventaja para salir en la foto, para sumar minutos, para aparecer cuando ya no había ningún riesgo real. Y los aficionados del Madrid, que llevaban meses defendiéndole, que llevaban meses justificando cada decisión suya, esta vez ya no pudieron hacerlo. En las redes sociales, en los foros, en todas partes donde se habla del Madrid, la misma frase se repetía una y otra vez. Si nos eliminaba el City, Mbappé no regresaba hasta el Mundial. Y la frase no la decían los culés, la decían los madridistas, pero esto es solo la mitad de la historia, porque hay algo que ocurrió en el vestuario del Madrid hace unas semanas que Florentino no conocía en su totalidad, algo que cambió completamente la dinámica interna del equipo y algo que cuando llegó a oídos del presidente, junto con la noticia de las convocatorias de hoy, detonó la reacción más brutal que hemos visto en el Madrid en muchos años. Los jugadores del Madrid tuvieron una reunión en el vestuario con Arbeloa, una charla directa, sin filtros, donde cada jugador pudo decir lo que pensaba realmente sobre la situación del equipo y sobre los problemas que había que resolver. Una de esas reuniones que los vestuarios necesitan de vez en cuando para limpiar el ambiente, para sacar lo que se ha ido acumulando, para decir en voz alta lo que todos piensan pero nadie se atreve a expresar en los entrenamientos ni en los partidos. Y esa reunión fue el punto de inflexión de la temporada del Madrid. A partir de esa charla, el equipo cambió, los resultados mejoraron, el ambiente se relajó, los jugadores empezaron a rendir mejor, el Madrid empezó a ser el equipo temible que todos conocemos, el que da miedo en Europa, el que ganó 3-0 al City en Champions. Pero hay algo en esa reunión que lo dice absolutamente todo sobre la situación real del vestuario, algo que cuando se supo generó una sacudida enorme en el club. En esa reunión tan importante, en esa charla que fue el punto de inflexión de la temporada, en ese momento en el que el equipo se unió y decidió que había que cambiar las cosas, no estuvieron Mbappé ni Bellingham. Los dos estaban lesionados, sí, pero la ausencia de los dos jugadores mejor pagados del equipo en la reunión más importante del vestuario de la temporada dice algo muy concreto sobre su relación con el grupo. Dice que hay dos mundos dentro del Real Madrid, el mundo de los que se dejan la piel cada semana, de los que están en cada reunión, de los que están en cada entrenamiento, de los que construyeron esa unidad que llevó al equipo al 3-0 contra el City, y el mundo de Mbappé y Bellingham, que parecen vivir al margen de lo que es el día a día real del equipo. Y no es solo una percepción, es algo que el propio Ancelotti confirmó antes de irse. Carlo Ancelotti, en Radio Marca, dijo algo que en su momento muchos quisieron ignorar, pero que ahora cobra todo su sentido. Dijo que la llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes, la de Kroos y la de Nacho, y que eso generó un ambiente diferente. Que Mbappé hizo más o menos 50 goles, pero que el equipo tuvo dificultades para conquistar títulos, porque el fútbol son pequeños detalles, y cuando cambias algo no siempre puede salir bien. Ancelotti señaló a Mbappé. El entrenador más exitoso de la historia del Madrid señaló directamente al fichaje estrella como el factor que cambió el ambiente del vestuario y que hizo que el equipo no pudiera ganar títulos, y nadie le escuchó o no quisieron escucharle. Y ahora la realidad que Ancelotti describió hace meses es tan evidente que hasta los propios madridistas la reconocen. Juanma Rodríguez, uno de los periodistas más madridistas de España, lo dijo esta semana en El Chiringuito con una claridad que nadie esperaba. El Real Madrid juega mejor sin Mbappé. Con él al 100%, el equipo juega peor que sin él. Mbappé ha entrado físicamente en el Madrid, pero el Madrid no ha entrado en Mbappé. Y añadió que si tuviera que elegir un extremo para jugar contra el Bayern en cuartos de Champions, pondría a Mbappé suplente. Un periodista madridista de los que defienden al Madrid siempre, diciendo que Mbappé debería ser suplente. Eso es algo que hace 6 meses habría sido impensable. Y ahora hablemos de Bellingham, porque la historia de Bellingham en el Madrid esta temporada es igualmente reveladora de lo que está pasando dentro del club. Jude Bellingham no juega con el Real Madrid desde el 1 de febrero, mes y medio sin aparecer en el campo. Un mes y medio en el que el Madrid ha jugado partidos decisivos en Champions y en Liga, sin contar con uno de sus jugadores más importantes y más caros. Un mes y medio en el que el equipo, lejos de hundirse sin él, ha funcionado mejor que en toda la temporada. Thiago Pitarch se ha consolidado como titular indiscutible junto a Tchouaméni en el doble pivote. Arda Güler ha encontrado su mejor versión por delante de esa dupla, y el Madrid tiene un sistema que funciona, que da equilibrio, que genera juego y resultados. ¿Dónde encaja Bellingham en ese sistema? Esa es la pregunta que nadie en el Madrid puede responder de manera satisfactoria, porque Bellingham no es un pivote defensivo como Tchouaméni ni Thiago Pitarch, no es un mediapunta creador como Arda Güler, es un centrocampista con llegada
llegada al área, un jugador que necesita libertad para moverse entre líneas, que necesita ser el protagonista del juego ofensivo, y en el sistema actual de Arbeloa ese rol no existe porque ya lo ocupa Arda, y Bellingham lo sabe, y esa situación, esa incertidumbre sobre su futuro en el equipo, sobre cuándo va a volver a ser titular, sobre si el Madrid va a cambiar un sistema que funciona para darle su sitio, ha generado una tensión que se nota en la manera en que Bellingham se mueve alrededor del equipo. Se nota en la falta de esa energía y ese liderazgo que tenía en su primera temporada cuando era el jugador más importante del equipo y ganó Champions y Liga con 23 goles. Y entonces llega la convocatoria de Inglaterra. Bellingham convocado para los amistosos contra Uruguay y Japón, sin haber jugado con el Madrid desde el 1 de febrero, sin haber completado ni un solo entrenamiento con el grupo en las últimas semanas, sin que nadie en Valdebebas sepa exactamente cuándo va a poder volver a estar disponible para Arbeloa. La reacción en el Madrid ante esa convocatoria fue de incredulidad total. ¿Cómo puede un jugador estar lesionado para jugar con su club durante mes y medio y estar disponible para irse con su selección a jugar amistosos? ¿Con qué criterio médico se justifica eso? ¿Quién decide que Bellingham no puede jugar con el Madrid, pero sí puede volar a jugar amistosos con Inglaterra? Y la respuesta... La misma respuesta que encontramos con Mbappé es que los criterios son diferentes cuando se trata de la selección. Que hay algo en la cabeza de estos jugadores, una prioridad que está por encima del club, que les paga el sueldo, que hace que de repente las molestias desaparezcan cuando llega la convocatoria nacional. Y Florentino Pérez, que lleva meses aguantando, que lleva meses siendo paciente con una situación que se ha ido deteriorando progresivamente, que ha visto cómo su vestuario funciona mejor sin sus dos jugadores más caros, hoy ha dicho basta. Las convocatorias de Mbappé con Francia y de Bellingham con Inglaterra han sido la gota que ha colmado el vaso, y la reacción de Florentino ha sido la más contundente que hemos visto en mucho tiempo. Florentino ha expulsado a Mbappé y Bellingham del proyecto. No es una sanción temporal, no es una advertencia, es una decisión definitiva sobre el futuro de estos dos jugadores en el Real Madrid. El presidente ha transmitido al cuerpo técnico y a la dirección deportiva que los dos están en el mercado, que el Madrid va a escuchar ofertas por ambos en el próximo mercado de verano, que el proyecto de futuro del Madrid no incluye a ninguno de los dos en los términos actuales. Y la reacción de Arbeloa cuando se enteró de las convocatorias fue igualmente contundente. El entrenador del Madrid, que lleva semanas construyendo algo que funciona con Thiago Arda, Valverde y compañía, que ha visto cómo su equipo mejora cada semana sin los dos jugadores que supuestamente son los más importantes de la plantilla, no ocultó su enfado. Arbeloa entiende perfectamente lo que significa que dos jugadores que no pueden jugar con el Madrid de repente estén disponibles para sus selecciones, y no le gusta nada, y el vestuario ha explotado también. Los jugadores que han estado construyendo esa unidad, que estuvieron en esa reunión que cambió la dinámica del equipo, que han visto cómo el Madrid mejora sin Mbappé y sin Bellingham, sienten que la convocatoria de los dos con sus selecciones es una confirmación de todo lo que ya sabían, que para Mbappé y Bellingham el Madrid es un trampolín, no un proyecto, que sus prioridades son el Mundial de Francia y la selección inglesa, no el derbi contra el Atlético ni los cuartos de Champions. Y hay algo que nadie ha dicho en voz alta todavía, pero que es el elefante en la habitación de toda esta historia. La convocatoria de Mbappé con Francia no es solo deportiva. Según informaciones del equipo, la presencia de Mbappé en la gira estadounidense de la selección francesa responde en gran parte a compromisos comerciales de la federación. Francia va a jugar contra Brasil y Colombia en Estados Unidos, el país donde en pocos meses se va a celebrar el Mundial, y Nike, el patrocinador principal tanto de la selección francesa como de Mbappé a título individual, tiene un interés enorme en que su activo más valioso esté presente en esa gira promocional. Deschamps lo dijo en rueda de prensa con una ambigüedad que lo dice todo. Dijo que Mbappé no tenía ninguna obligación de estar presente, aunque oyó que se suponía que iba a estar por motivos de marketing, y luego añadió que desde el punto de vista de Mbappé estaba claro que quería estar con ellos como jugador, o sea que Nike quería que Mbappé estuviera en Estados Unidos para hacer marketing. Mbappé quería ir para jugar con Francia, y el Madrid se queda mirando cómo su jugador más caro prioriza sus compromisos comerciales personales y sus ambiciones con la selección por encima de la fase más importante de la temporada del club, porque el Madrid tiene cuartos de Champions contra el Bayern
Bayern, tiene el derbi contra el Atlético, tiene una segunda parte de temporada en la que se juega todo lo que queda por ganar y sus dos jugadores más caros se van de vacaciones a Estados Unidos, con sus selecciones, sin haber jugado con el Madrid en semanas. Después de todo lo que te he contado sobre Mbappé, hay que hablar de Bellingham con la misma profundidad y con la misma honestidad, porque la historia de Bellingham en el Madrid esta temporada es un caso de libro sobre lo que pasa cuando un jugador se cree más grande que el proyecto al que pertenece, y es un caso que tiene muchos más matices de los que se están contando en los medios. Jude Bellingham llegó al Madrid hace 2 temporadas como el centrocampista más caro de la historia del club hasta ese momento, 140 millones de euros, una cifra enorme para un jugador de 20 años que venía del Borussia Dortmund, pero Bellingham justificó esa inversión desde el primer día. En su primera temporada fue el mejor jugador del equipo sin ninguna duda, 23 goles, decisivo en Champions, líder dentro y fuera del campo, el tipo de jugador que transforma a un equipo desde que pisa el césped. El Madrid ganó la Liga y la Champions con Bellingham como eje fundamental del proyecto. Todo era perfecto. Y entonces llegó la segunda temporada, y con la segunda temporada llegó Mbappé, y todo cambió, porque cuando Mbappé llegó al Madrid el verano pasado, el equilibrio de poder dentro del vestuario cambió de manera radical. De repente había una nueva estrella que lo acaparaba todo, una nueva estrella que necesitaba el balón, que necesitaba el protagonismo, que necesitaba que el sistema se adaptara a ella. Y Bellingham, que en su primera temporada había sido el rey indiscutible del vestuario, de repente se encontró compitiendo por ese espacio con alguien que venía con más poder mediático, con más marketing detrás, con el respaldo total e incondicional de Florentino. Y Bellingham no lo gestionó bien. Hay que decirlo con honestidad, aunque duela a los madridistas que le quieren. Bellingham no supo adaptarse a la nueva situación, no supo encontrar su rol en un equipo donde ya había otra superestrella que también necesitaba ser el centro de todo. Y en lugar de reinventarse, en lugar de encontrar la manera de coexistir con Mbappé siendo igualmente determinante desde otro ángulo, Bellingham empezó a desvanecerse, a perder ese protagonismo que había tenido en su primera temporada, a convertirse en un jugador más dentro de un equipo que giraba alrededor de Mbappé, y los números lo confirman de manera demoledora. Bellingham en su primera temporada marcó 23 goles. Esta temporada, en los partidos que ha jugado antes de lesionarse, sus números están muy por debajo de ese registro. La llegada al área, que antes era su marca personal, ha desaparecido casi por completo. La capacidad de aparecer en los momentos decisivos que le convirtió en el líder del equipo se ha diluido en un sistema que no le da la libertad que necesita para expresarse. Y hay algo más que nadie está diciendo, pero que es fundamental para entender la situación. Bellingham lleva 1 mes y medio lesionado, pero antes de lesionarse ya no era el mismo. Ya antes de que su cuerpo dijera basta, Bellingham estaba jugando por debajo de su nivel, con una actitud que algunos dentro del vestuario describían como la de alguien que ha perdido la motivación, que ya no tiene el hambre que tenía en su primera temporada, que se ha acomodado en una zona de confort que no le exige dar el 100%. Y cuando eso pasa, cuando un jugador joven que llega con hambre y con ganas de comerse el mundo empieza a acomodarse, a creerse que su sitio está garantizado independientemente de lo que haga en el campo, el rendimiento cae, y los que pagan las consecuencias son sus compañeros, que tienen que compensar su falta de compromiso con más esfuerzo, con más kilómetros, con más trabajo sin que nadie se lo reconozca. Y ahora resulta que ese Bellingham, que no puede jugar con el Madrid desde el 1 de febrero, está disponible para volar a jugar amistosos con Inglaterra contra Uruguay y Japón, para irse de gira internacional cuando el Madrid tiene el derbi contra el Atlético y los cuartos de Champions contra el Bayern en el horizonte, para priorizar 2 partidos sin ninguna relevancia competitiva real por encima de los partidos más importantes que va a jugar el Madrid en lo que queda de temporada. La reacción de los jugadores del vestuario madridista cuando se enteraron de las convocatorias fue inmediata y contundente. Jugadores que llevan semanas sacrificándose, que estuvieron en esa reunión, que cambió la dinámica del equipo, que han construido con Arbeloa algo que funciona y que genera resultados, sintieron que las convocatorias de Mbappé y Bellingham eran una bofetada a todo ese trabajo, una confirmación de que hay compañeros que no están en el mismo proyecto, que no tienen las mismas prioridades, que cuando el equipo no les necesita, desaparecen, pero cuando hay cámaras y fotos de por medio, de repente se recuperan milagrosamente. Valverde fue preguntado por la situación de Mbappé y Bellingham y su
respuesta fue tan diplomática como reveladora. Dijo que confía mucho en la gente del club, no dijo que confía en Mbappé, no dijo que confía en Bellingham, dijo que confía en la gente del club. Una respuesta que en el lenguaje del fútbol profesional significa exactamente lo que parece que significa, que hay gente en el club en la que confía y gente en la que no, y que los dos nombres que le habían preguntado no estaban necesariamente en la primera categoría. Y hay que hablar también de Arbeloa, porque la posición de Arbeloa en todo esto es mucho más compleja de lo que parece. Arbeloa ha construido algo con este equipo que nadie esperaba cuando llegó al banquillo en enero. Ha conseguido que un vestuario que estaba dividido, que tenía tensiones internas, que no creía en el proyecto, se uniera alrededor de un objetivo común y empezara a rendir al nivel que el Madrid requiere. Y lo ha conseguido precisamente porque ha sabido crear un ambiente donde todos se sienten importantes, donde no hay intocables, donde el compromiso y el esfuerzo son los únicos criterios para tener un sitio en el equipo, y en ese ambiente que Arbeloa ha construido con tanto esfuerzo, la vuelta de Mbappé y Bellingham es una amenaza real, no porque sean malos jugadores, que no lo son, sino porque su actitud, su manera de gestionar su situación, la manera en que han demostrado que sus prioridades no son las del equipo, puede romper ese equilibrio que Arbeloa ha tardado meses en conseguir, y Arbeloa lo sabe, y Florentino también lo sabe ahora, y por eso la decisión que se ha tomado hoy es tan contundente y tan definitiva. El Madrid sin Mbappé y sin Bellingham va a cuartos de Champions, va al derbi contra el Atlético, va a la recta final de la Liga, con Valverde, con Thiago, con Arda, con Gonzalo, con Vinicius, con el equipo que ha demostrado que cuando todos reman en la misma dirección, el Madrid puede con cualquiera, y si ese Madrid llega lejos, si ese Madrid gana títulos sin sus dos jugadores más caros, la pregunta que el fútbol entero se va a hacer en verano es la misma que Florentino ya se está haciendo ahora mismo. ¿Para qué los necesitas si eres culé veterano y disfrutas viendo el caos del Madrid semana tras semana? Suscríbete al canal porque aquí no paramos, y si quieres saber qué va a pasar con Mbappé y Bellingham en el mercado de verano, quién los quiere, cuánto valen y a dónde pueden ir, tenemos otro vídeo que te lo explica todo. Dale clic en la pantalla y no te pierdas ni un detalle de la debacle más grande de la historia reciente del Madrid.